¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Otra Cara de la Fe. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy tenemos una súper invitada, si es que te presento. Hola, Camila, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Prefieres que te diga Camila o que te diga Glamby? Glamby porque la gente no me conoce como Ok. Camila. Entonces tiene que ser Glamby. Ok, bueno, yo te voy a decir Camila. ¿Me preguntas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, nerviosa. ¿Nerviosa? Sí. ¿Nerviosa por lo que puedas decir o por lo que quieras o por lo que puedas hablar? Por todo. O por todo. Sí, da cierto sustico. Bueno, qué bueno tenerte acá. En realidad, eres cristiana. Sí, ¿Desde hace cuánto tiempo eres cristiana? toda mi vida. Toda tu vida. O sea, Sí. tú naciste en la iglesia. Así es. ¿Súper o no súper? Tiene No, sus partes súper, buenas y súper. obviamente. Yo creo que es más lo bueno que lo que de pronto... No pero es sí, tan bueno. O sea, ser hijo de pastor, según lo que yo he escuchado, algunos testimonios, es fuerte. es fuerte. O sea, es como que se le exige mucho más y, y tal vez es complicado. Bueno, yo he escuchado muchos testimonios que es como que tenemos que dar, muchas personas me han dicho como que tenemos que dar una imagen de algo que a veces ni nosotros mismos somos. Claro, hay mucha presión encima. Hay mucha presión. Sí. Y como aquí ya metiéndonos en el tema, eres cristiana, sabes que este es un podcast que trata mucho de la parte emocional, Ujú. de que como cristianos nosotros también pasamos momentos difíciles que pueden traernos depresión, tristeza, dolor, y quizás rompiendo ese mito de que uno es cristiano y todo tiene que estar 100% bien siempre, y en Sí. donde muchas veces no es así, pasamos procesos difíciles, complicados. Eres cristiana desde que naciste, pero ¿cómo ha sido esta parte emocional? Porque si eres desde que naciste, bueno, digamos que has vivido todos los procesos, incluyendo la parte religiosa, Claro. la parte en la que conoces más, en la que tienes tu propio encuentro con Jesús personal, más que ser hija de pastor, más que cualquier otra cosa. Cuéntame acerca de eso. ¿En qué momento tienes tú tu encuentro personal con Jesús? Ok. Bueno, fíjate que precisamente quería hablar de eso porque no es lo mismo. O sea, uno es cristiano toda la vida, crece con sana doctrina, temas de Ok. bases en el cristianismo, pero siento que a pesar de ser cristiano toda tu vida, yo tuve mi encuentro con Dios como a los 17, 18 años, 17 días. en un piso 14, porque yo, Te ibas a pero suicidar. O sí, sea, esa era tu intención era quitarte la vida sí, en ese momento. sí, pero bueno, definitivamente ese no era el plan de Dios. Dios fue muy bueno. Y de ahí en adelante, creo que Dios empezó a tratar procesos de ansiedad, de depresión, insomnio, bueno, todas esas cosas. Y, y creo que ese episodio fue como un antes y un después en mi vida, porque una cosa, es como decía Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. De ahí en Exactamente. adelante, empezar a tener una relación verdadera con Dios. Empezó a nacer también en otra iglesia, otra forma de ver al Señor fuera de religiosidad, porque no es lo mismo tener una relación con Dios verdadera a saberte un montón de versículos que recitas y llevar una imagen de buen cristiano. Ya Exactamente. es completamente diferente. Ok, hay algo muy importante que estás diciendo y es que conoces, o sea, tienes tu encuentro personal con Jesús como tal, el momento en el que estabas pensando quitarte la vida. ¿Cómo Sí. fue ese momento? O sea, ¿se te apareció? ¿Escuchaste una voz que te dijo no lo hagas? Me llamaron, Te llamaron sí. Me llamó mi pastora de ese momento. de No mi ese mamá, momento. sino Ok. la persona A que... la pastora de la iglesia en donde asistías en Exacto. ese momento. Sí, algo así. Entonces, nada, me llamaron y empecé a hablar con ella. Justo, bueno, yo bajé de ahí. Me acuerdo que yo vivía en una torre de edificios. Bueno, se dice así. En fin. ¿Sí? Y me bajé y me senté en un andén a hablar con ella y a contarle cómo me sentía. Y ella oró por mí y creo que, o sea, como que lo radical o el punto de quiebre en esos momentos fue que yo no había hablado de eso. O sea, de todo lo que en ese momento estaba pasando en mi cabeza, yo no lo había hablado. Entonces, el hablarlo, la Biblia dice que cuando nosotros confesamos
Así es. encontramos libertad. Y la gente habla de confesar a pecados, pero es que no todo tiene que ser como de esa forma de tienes que confesar que haces X cosas, sino confesar cómo te estás sintiendo. Así Entonces es. poder hablarlo y encontrar cierta libertad en lo estoy hablando con una persona de autoridad, una persona que me ama y que de verdad hay un sabio consejo, eso para mí fue completamente diferente. Entonces hablé con ella, oró por mí y de ahí en adelante, Empezaste tu proceso y tu sí, relación personal con Jesús. Es muy, o sea, es muy impactante ver cómo quizás tú creciste en la iglesia. Me imagino que te sabes un montón de versículos, un montón de canciones, eh, aprendiste mucho y llegar al punto de pensar en quitarte la vida, o sea, el proceso emocional que estarías pasando debería ser muy fuerte. claro. Creo que, o sea, creo que algo que hablamos mi esposo y yo es un tema de cualquier situación que el enemigo pueda o quiera poner en nuestra cuenta, no lo va a hacer solo como quiero lastimarlo, sino quiero lastimarle su identidad. Ok. Y creo que eso fue lo que a mí me pasó. El tema de haberme dejado perder en todas las mentiras que el enemigo estaba diciendo en mi cabeza, porque el tema de la ansiedad es muy fuerte. No es un tema solo de Así estoy es. ansiosa, quiero comer. Hay gente que lo relaciona con ese tipo de cosas o voy a dormir. Es mucho más fuerte. Yo creo que nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal y yo puedo ser cristiana, pero yo nunca voy a decir, o sea, nunca le diría a una persona que está ansiosa o que tiene depresión, hey, ponte a orar, ponte feliz. Es mucho más complicado que eso. Entonces, así como la depresión y la ansiedad son reales, son psicológicas, pero también son espirituales, porque el enemigo empezó a poner muchas cosas en mi cabeza de palabras que no estaban bien. Y me acuerdo que una vez leyendo un libro, en el libro decía eso, o sea, no puedes meter la verdad de lo que Dios dice de tu identidad a tu corazón si primero no sacas todas esas mentiras. Entonces, Ok. todo eso empezó como a suceder y era, o sea, yo no sé a veces cómo explicarlo, pero era un sinfín de pensamientos buenos, pensamientos malos, peleando contra ellos y cuando no hay una identidad clara, siempre ganaban los malos. Eso fue lo que me lleva a subirme allá y bueno, gracias a Dios eso no pasó, pero la ansiedad es real, aún en un corazón cristiano, aún en un corazón Así que es. entiende la verdad, que entiende cuál es el fin del suicidio también. Así es. Pero cuando uno se deja afectar la identidad, ahí sentí yo que ahí perdí mucho. Así es. En otros capítulos, junto con Steven, hemos hablado de que a veces tratamos de desligar lo espiritual con lo emocional. O sea, que es como que yo oro, yo voy a la iglesia, yo me congrego, yo sirvo, porque me siento así. Claro, Entonces, muchas veces nos hicieron sentir de que algo malo estaba en nosotros. No estábamos orando, no nos estamos en estábamos pecado. congregando, estábamos en pecados. Incluso nos hicieron tanto daño que cuando nos sentíamos así, lo que nos decían es, ora más. Total. No estás conectado con el Señor. O sea, te falta algo, te falta conectarte más. Y le quitaban la importancia de saber de que los problemas emocionales, la ansiedad, la depresión, son enfermedades. Claro. Así como a ti te puede dar un dolor de cabeza, un dolor en la pierna, una enfermedad física, las enfermedades emocionales también nos afectan al punto de a veces pensar en quitarnos la vida. O sea, Claro. y creo que como contaba en un capítulo anterior, o sea, yo también en algún momento pensé, o sea, mi vida no sirve, yo nací fue para estar enfermo, para complicarle la vida a mi familia, para ser una carga más para ellos y el pensamiento de quitarse la vida, o sea, es algo que uno juzga hasta que lo pasa. Total. Uno juzga hasta que lo pasa. O Sí sea, fui. uno habla de la ansiedad, de la depresión, de una forma diferente hasta que lo Así pasa. es. Cuando tú pasas por un proceso de eso, ya tú empiezas a tener compasión por las personas que están pasando por esa misma situación. Claro. Entonces, al tú pasar ese proceso, al momento en el que ya tú empiezas tu proceso con el Señor, o sea, ¿eso desapareció enseguida o seguiste en tu proceso o aún sigues en tu No, proceso? eso, yo creo que uno no está, el proceso no se acaba. Amén. El proceso no se acaba, no es como, ay, ya sané la ansiedad, ya Dios me sanó de la depresión. Uno lo declara por fe y por convicción, pero al final
todo el tiempo uno tiene que estar trabajando por. Y creo que hay un error que se comete mucho, y es el tema de hablar desde la religiosidad, porque algo que yo peleo y discuto y creo, no sé si esté bien o no, pero yo creo que la religiosidad nos quita la humanidad. Y tú no puedes decirle a una persona que te está abriendo su corazón, partamos del punto tan importante de tú me estás abriendo tu corazón y me estás diciendo, mira, me siento mal, tengo ansiedad, tengo depresión, y yo te voy a decir, ve a orar. Sí, tienes que orar porque es una realidad, pero ¿dónde está? O sea, poniéndonos en los zapatos de qué haría Jesús en ese momento. ¿Tú Así crees es. que el Señor, en medio de religiosidad, que obviamente sabemos que no tiene, te diría, tienes que ir a orar, deja el drama, eso no es así, es aquí estoy? Entonces, yo creo que si hablamos desde la religiosidad, eso anula por completo nuestras emociones, pero yo creo en un Dios que valida nuestras emociones, que está ahí, pero que nos tiene que nos lleva cada día a poder avanzar y a sanar esas heridas, porque es un proceso de todos los días. Es como yo lo comparo con la justificación y la santificación. Ok. Cuando pasa todo el sacrificio en la cruz y que el Señor muere por nosotros, eso es justificación. Pero la santificación es un proceso de toda la vida. La justificación es un evento, ya pasó. La santificación es un proceso largo de toda la vida. Entonces, creo que hay que dar pasos. Hay que dar pasos, y es un tema por ejemplo, mi historia con la depresión ha sido bastante larga, porque ya no tengo episodios depresivos tan seguidos, pero cuando dejo que situaciones afecten mi identidad como hija, Ok. y todo lo que pasa es ahí donde me deprimo, me encierro, no quiero ni ver el sol, y mi esposo me tiene que sacar de la casa y de la cama. pero, pero salir de ahí, o sea, yo no lo veo como una derrota, sino como al final este es el proceso. Tampoco se trata de consentir cosas que sabemos que no están bien, Así porque es. al final toca ir avanzando, pero es un proceso. Es un proceso que yo pienso que se acaba en el momento en el que ya estamos en la eternidad con él. Amén. Así es. Eso lo comparto totalmente. O sea, es algo Gracias, que amor. es de todos los días. O sea, es sobre todo de que, o sea, a veces no entendemos las situaciones o las cosas que pasaron las personas, y algo que me fastidia mucho, si te soy sincero, es cuando escucho a alguien decir como que, o sea, pero todavía tú con eso. Ush, O sea, pero tú todavía triste por tal cosa. O sea, pero tú, o sea, ya. Entonces como que o lo peor es la comparación. O sea, yo soy cristiano yo no tengo esas y yo no cosas. tengo esas cosas. Entonces es muy difícil saber, o sea, los procesos personales que viven las personas, que cada persona como individuo experimenta o vive. Entonces es entender, como dices tú, o sea, la religiosidad quita lo humano que es uno, o Así sea, es. y Jesús era 100% Dios, pero era 100% humano. Y, Pues sí, en capítulos anteriores yo compartí y decía como que lo más poderoso que tuvo Jesús fue su parte humana. total. O sea, fue lo más poderoso que tuvo Jesús fue su parte humana, porque entendía y amaba. Claro. Entendía y amaba, o sea, y durante ese proceso, el cual tú nos cuentas, o sea, de qué forma, y quizás voy a ser muy frontero con esto, de qué forma te ha lastimado la religión, la religiosidad. Ay, qué fuerte. Yo creo que el Minimizarte. minimizar lo que venimos hablando, el minimizar mis emociones e incluso mis procesos. Y para mí era muy contradictorio, porque yo leo en la Biblia que Dios es un Dios de amor, que Dios nos ama con gracia, con misericordia, y voy y expongo ante personas que, bueno, también estaban viviendo su proceso. No se trata de ellos, sino de lo que había de pronto en ellos. Creo que eso fue muy duro, porque las palabras que yo recibía eran deja el drama, ya vas a hacer show, y eran de verdad procesos fuertes. O sea, Claro. abriendo un poquito mi corazón, no es fácil ir a decirle a una persona, confesar temas de cosas que viví de niña, temas de abuso sexual, de depresión, de bullying, de violencia, de cosas así, y que me digan que tienes que orar, deja el drama. No, Eso fuerte. es completamente contradictorio a todo lo que Dios es, y por eso hay muchas niñas que se acercan, personas que se acercan a hablar conmigo, y
Y yo me cuido mucho de decir, uno, te entiendo, porque si no lo he vivido no lo puedo entender. Así es. Y me cuido mucho también de tengo que validar lo que está sintiendo, porque aun si yo no lo entiendo, ¿qué haría Jesús? Tal Entonces, cual. creo que la religión me ha lastimado bastante, pero poder ver a las personas que de pronto lo hicieron con misericordia y entender que no son malas personas, no es que el diablo los esté utilizando, Así es es. que es lo que han aprendido, es lo que vivieron, es lo que tienen, y uno no puede dar de lo que no tiene. Entonces, Tal creo cual. que algo importante es, uno, reconocer, listo, la religión me ha herido de esta forma, pero no te puedes quedar ahí. La tristeza y la depresión y la ansiedad son estaciones en las que son válidas en algún momento llegar, pero no es un lugar para quedarse. Hay que avanzar. Hay que avanzar. Eso es todo, o sea, hay que avanzar, o sea, yo creo, y hay que avanzar a pesar del dolor, a Sí. pesar de que te sientas triste, es saber y entender de que Dios siempre está ahí, o Y sea, fíjate que algo que a mí me cambió por completo, hubo una serie que estaba, una serie en la iglesia como de prédicas de la que estaba hablando Pastor Javi, que se llamaba Emocionalmente sanos, espiritualmente maduros. Y empezó a hablar de todo el tema de la importancia de ser espiritualmente maduros, de crecer en la palabra, escudriñar la Biblia y todo el tema, pero también de estar e ir caminando al proceso de ser emocionalmente sanos. Y para eso hay que ir a pasado, buscar las heridas, entregarlas al Señor, empezar incluso si es necesario terapia, cosas así. Y era como, para mí, la religión te dice que lo importante es que tú crezcas espiritualmente y sepas Biblia y ayudes y sirvas y esto y aquello, pero Dios nunca va a priorizar tu corazón de servidor a tu corazón humano, a cómo te sientes. así es, Entonces, siento que me acuerdo que fueron como 2 meses, fue muy larga la serie. Fue para mí muy determinante al tema de yo soy más importante que mi servicio. tal cual, Yo soy más importante que aprenderme 50,000 versículos y que obviamente si uno está leyendo la Biblia y buscando crecer, pues toca leer la Biblia y no es un tema de memorizar, es de quiero conocer al Señor, qué me está así es, diciendo, es un tema de la Biblia al final te guía. Yo creo que no hay mejor libro que la Biblia y suena obviamente, o sea, la gente a mí me mostró la Biblia como aburrido porque también depende como de las versiones que leas, así de con es, qué corazón lo haces, pero al final la Biblia lo tiene todo, tiene respuesta literalmente para todo, pero aún así entender que para ser, o sea, que no era como solo alimentar esa parte madura espiritualmente, sino tengo que sanar mis heridas, tengo que crecer, porque eso es pura mentira, que no, es que las heridas las sana el tiempo. No, para nada. O sea, uno tiene que empezar a trabajar en esas cosas y esas dos agarraditas de la mano y también de hábitos cristianos, leer la Biblia, tener temas de tiempo con Dios, relacionarse con gente de la iglesia, todo ese tema, es lo que a uno lo ayuda a avanzar. O sea, tienen que estar las dos ligadas porque entonces si también nos enfocamos solo en temas emocionales y descuidamos un área, entonces es como lo que siempre me han enseñado es Dios es un Dios de orden. Y en el orden, primero vas tú, antes del servicio. Porque amén. no podemos servir a la gente, no podemos servir a la iglesia, no podemos servir a Dios con procesos, no que no estén sanados, sino con procesos que no estén abiertos para que el Señor entre a sanar. Amén. Fíjate que eso es algo muy importante, el entender que, ¿cómo se llama? Que a Dios le interesa más nuestro corazón. Así es. Y eso es algo que yo siempre predico y siempre hablo, es como que, o sea, es como que, o sea, ¿cómo en nuestra mente o cómo podemos pensar de que a Dios le interesa más tenernos 24/7 en una iglesia, sirviendo, haciendo de todo, y por dentro nosotros estamos destrozados? Claro, Ojo, no estoy diciendo como que si te sientes así, no sirvas, no vayas a la iglesia, sino como que a claro. Dios, más que tú distraigas tu dolor haciendo cualquier cosa, a Dios le interesa más que tú le abras tu corazón y le digas, Señor, yo me siento así, o sea, a mí me duele esto, o sea, ayúdame a sanar esto, ayúdame a superar esta etapa, porque como cristianos, y eso es algo que enfocamos mucho, es como que nosotros sí pasamos cosas malas. Claro, O sea, tener a Dios en nuestro corazón no nos encierra en una burbuja que hace como que la tristeza o que el dolor o que circunstancias difíciles como las que tú nos cuentas que has vivido no nos toquen. O sea, vivimos en un mundo malo, un mundo lleno de maldad, que la Biblia dice que quien el príncipe de este mundo es Satanás y que él gobierna como él quiere. Y nosotros
estamos expuestos a todas esas cosas. Entonces, es saber de que, hey, o sea, Dios, por encima de todas las cosas, Él ama lo que nosotros somos, o sea, quién somos nosotros y no lo que nosotros hacemos. Así es. No es lo que nosotros podemos hacer por Él. Él está más complacido en sanar nuestras heridas, en sanar nuestro corazón, a que nosotros podamos tener una vida digna y tranquila, emocionalmente hablando, o sea, hablando en el entorno de nuestras emociones. Y es que uno se mete a veces en la cabeza como que entre más haga para Dios o para la iglesia, más me va a amar. O entre más haga, mejor me voy a sentir. Y no se trata de eso. O sea, el amor de Dios no se compra. O sea, ya Así lo es. tenemos porque ya se pagó y tenemos salvación y tenemos el acceso a estar ahí con Él, porque es que al final Dios está tan cercano como sencillamente orar, pero es lo que, o sea, yo conecto todo a identidad, porque cuando entramos en ese error es cuando dejamos que eso se meta a nuestra identidad y, y algo que Dios ha venido trabajando en estos días en mi corazoncito es que yo soy hija y punto. Independientemente de si le embarro, Amén. independientemente de si tengo un mal día, de si peco, de si hago, soy hija. Y hace poco en un servicio de jóvenes, ya yo no voy a servicio de jóvenes, porque soy una señora casada, pero estaba sirviendo en tema de redes. Y me acuerdo que yo estaba grabando, no sé qué, bla, 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 y dice el líder, Dios no pone en tela de juicio tu identidad. Eres hijo y punto. Y eso para mí fue como, ¿qué? O sea, y como una persona que tiene toda su vida, yo tengo 22 años, yo no he visto una vida fuera del evangelio. Okay. Como una persona que ha pasado toda su vida en todos estos temas, no, o sea, se acaba de enterar que Dios no pone mi identidad en tela de juicio y que soy hija aunque la embarre, aunque haga cosas. Y eso fue como, y eso obviamente yo me quebranté, me puse a llorar, no sé qué, fue muy bonito. Pero es eso. O sea, no se trata de que yo tenga que hacer más para que Dios me ame más o para que añada más gracia a mí, sino es, lo importante es mi corazón. Así es. Y eso a mí me parece hermoso. Eso me habla de compasión, me habla de misericordia, me habla de gracia y eso es el Señor. Yo no veo a un Dios diciéndome que deje el drama. Yo no veo a un Dios que sea indiferente a nuestro dolor. La Biblia lo dice, ya pasó todo. O sea, ya Él vivió todo lo que nosotros estamos viviendo hoy, ya lo vivió. ¿Quién más puede entenderlo que el Señor? Amén. Ahí está Así todo. es. Hay algo que me encanta en lo que dices y es que somos hijos. O sea, nadie nos roba ese título. Sí. O sea, ni el pecado, ni lo que hagamos, ni lo que no hagamos, ni las cosas que pasemos o las que nos pasemos. O sea, nadie, o sea, absolutamente nadie nos va a robar. O sea, la Biblia dice que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, o sea, nadie nos podrá separar del amor de Dios, el cual somos hijos de Dios. O sea, ese es, a mí me encanta, ahí hay una historia que de la Biblia que refleja de eso y es cuando Saúl, o sea, Saúl era rey, Saúl perdió el ser rey por David, pero perdió su ministerio, perdió su propósito, su llamado, pero hay algo que Saúl nunca perdió y es el ser hijo. Así es. Porque Dios incluso tuvo cuidado de él que le dijo al mismo David, no lo toques, o sea, no le hagas nada, o sea, quizás a veces sintamos que podemos perder todo, quizás para las personas que quizás en su momento estuvieron en el evangelio, que sirvieron, que quizás perdieron títulos humanos en cierta congregación, o sea, si hay algo que nunca vamos a perder es el ser hijo de Dios. Claro. Y eso, yo siento que uno ya cuando lo entiende como que se libera. Amén. Es como Así ve a es. Dios a través de la gracia, no a través de la condenación, sino... Así es. Pero creo que algo que a mí me da mucha rabia es, hay gente que no lo sabe. Y nosotros los cristianos estamos llamados para reflejar al Señor aquí en la tierra. Amén. Y hay mucha gente que no ha tenido una relación con Dios, que de pronto lo ven desde ese punto de me condena y no me ama, o sí, ¿me entiendes? Pero, y yo creo que eso es muy delicado, porque al final, ¿qué le estamos mostrando nosotros a las personas? Y creo que algo que de verdad me molesta mucho y trato de ser muy delicada es, yo quiero mostrar a las personas que no tienen al Señor a su corazón o que han tenido heridas de otras iglesias por la religión o sencillamente de personas, que el Señor no es así. Jesús no es así. Amén. Y me da dolor y es muy fuerte, pero es también saber que Dios tiene cuidado de todos. Tanto de nosotros que de pronto ya lo entendemos
y de personas que no lo han podido ver, pero Dios tiene cuidado de ellos, aunque nos dé rabiecita. Así es. Y eso es una realidad. O sea, yo siempre he dicho y siempre que tengo la oportunidad lo comparto y digo, las personas no tienen problemas con Jesús. O sea, si tú hablas con las personas que no quieren saber nada acerca de la iglesia o cosas así, las personas nunca te van a hablar mal de Jesús o de Dios, sino van a hablar mal de la iglesia, o sea, Sí, como tal. Y entonces yo me puedo pensar, o sea, ¿qué tan daño hemos hecho como iglesia que hacemos que las personas en vez de acercarse a Jesús no quieran saber de él? pero fíjate que yo creo que todo está enlazado a hay que ser espiritualmente maduros, pero también Tal caminar cual. en ser emocionalmente sanos, porque algo que agradezco mucho de la iglesia en la que estamos es el tema de las iglesias deberían enseñar a manejar los conflictos entre miembros de la iglesia, Así es. porque claro, son cosas que se tienen que manejar bien y que uno tiene que estar dispuesto, porque si tú y yo estamos en el mismo lugar y yo te hiero, te hago algo, pues lo normal es que tú te acerques a mí, yo te pida perdón y ya. Obviamente van a quedar heridas, van a quedar Ay, cosas, más ahora. Sí. pero eso es muy fuerte y a lo que voy es, uno tiene que tener la capacidad de, uno, reflejar a Jesús y cuando no lo estés haciendo y hieras a alguna persona, acércate y pide perdón. ¿Qué haría Jesús en esos momentos? Listo, la embarraste, nadie está exento de embarrarla, pero ¿qué haría el Señor en esos momentos? Pedir perdón y tratar de buscar por lo menos reconciliación y todas esas cosas. Solo que, o sea, yo creo que eso evitaría que mucha gente salga dañada de las iglesias, porque esa es la otra. No hablan, con lo que tú decías, no hablan de Jesús, sino, y no solo de la iglesia de la que salieron, sino de todas. De No todas todas, las en iglesias son así, general. el evangelio es así. Y creo que eso se puede evitar si uno tiene la humildad de decir, ay, la embarré, perdóname. Y Amén. de pronto no volvemos a ser amigos o a tener la relación que teníamos antes, pero perdóname. Así es. Y el cuento también de la madurez como personas, madurez Claro, espirituales, es entender de que no hay ninguna iglesia perfecta. O sea, así es. no hay ninguna iglesia perfecta. Y cuando tú entiendes eso, es como que yo sé que mi pastor se puede equivocar. Yo sé que mis líderes me pueden herir quizás, porque son personas, o sea, somos humanos, todos nos equivocamos. Hay cuántas personas quizás yo no he lastimado sin querer, o cuántas personas no me han lastimado a mí, líderes, pastores sin querer, o sea, y cuando entendemos de que la iglesia es manejada por nosotros y nosotros no somos perfectos, entender tener un corazón de saber de que, ok, o sea, si esta es la iglesia en la que me estoy congregando, o sea, aquí es donde yo conozco al Señor, y quizás un hermano, un líder o algo, saber de que yo puedo hablarlo antes de irme a la iglesia, que es lo más fácil que uno puede hacer es, me voy de la iglesia, o sea, Claro. me abro de aquí me trataron mal y por un malentendido que quizás como humanos siempre vamos a tener. Uno tiene malentendido con todo el mundo. Y fíjate que el año pasado nosotros vivimos una situación bastante fuerte con ese tema y casi nos vamos de la iglesia. Y prácticamente la decisión estuvo a esto de ser tomada, de irnos de la iglesia, por algo por una situación que fueron muchos malos entendidos, un cúmulo de malos entendidos, Exacto. y al final, ¿qué nos dijo Dios? Hablen. Y lo hablamos y pedimos perdón, nos pidieron perdón, y al final es la capacidad de poder perdonar a las personas sabiendo que son personas. Al final, la iglesia no es el lugar, no es el templo. La iglesia somos nosotros. Entonces, estuvimos a punto de irnos. Pero creo que hoy, estando en el lugar, la mejor decisión que pudimos haber tomado fue perdonar y quedarnos. Porque ahí está el Señor. Dios está en la misericordia, en el perdón, en la gracia. Y obviamente hay que reconstruir muchas cosas. Pero Así. Estamos en el cuando... camino. De hecho, si nosotros nos hubiésemos ido, ¿qué iba a pasar? Nos íbamos a llevar esa herida para otro lugar. Y en lo mínimo que nos hicieran en ese nuevo lugar, nos íbamos a ir. Y iba a ser, Y así iba a vamos ser de iglesia en iglesia. una locura. Pero creo que cuando uno tiene la madurez de poder sobrellevar esas cosas, Dios se muestra y es bueno en medio de todo. Bueno, para terminar, le tengo una pregunta. Una última pregunta. Él y sus preguntas. ¿Quién es Jesús para ti? Qué fuerte. Yo O creo sea, que en tu personal, o sea, en tu vivencia con él, en tu experiencia con él. yo creo que lo es todo. Creo que en el momento en el que dejé de mirarlo y en el que dejé de verlo como ese todo,
fue cuando precisamente toqué fondo e intenté suicidarme y todo ese tema. Pero para mí no hay nada sin Jesús. Y suena muy romántico, suena muy lindo. Pero cuando el Señor se hace real en tu vida, cuando tú empiezas a verlo, es como rayos. O sea, definitivamente no hay nada fuera de. O sea, todo en mi vida, todo absolutamente ha sido movido por el Señor, por su amor, por su gracia, por poder verlo como es y sentirlo tan cercano, tan mío, tan mi papá, tan mi amigo, mi confidente, también el que me regaña. Entonces, como respuesta corta, porque hablo bastante, para mí lo es todo. Amén. Cami, qué bueno tenerte acá. Eres siempre bienvenida. Así es que... No lloré. No lloraste. Muchísimas gracias. En realidad es eso, o sea, Jesús es todo para nosotros. Así es. Y a ustedes que nos están viendo, Jesús sigue siendo todo. Así es que puedan acercarse a Él, que puedan tener un corazón sincero y hablarle de cómo se siente. Porque a Jesús le interesa el cómo nos sentimos más que cualquier cosa que podamos hacer. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo episodio.